Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Derecho al Aire, donde exploramos los temas más relevantes del derecho. En esta ocasión nos sumergiremos en el fascinante mundo del juicio de ponderación, una herramienta fundamental para la aplicación de los derechos fundamentales. El mundo jurídico está repleto de situaciones complejas, donde dos o más derechos fundamentales entran en conflicto. Pero, ¿cómo podemos resolver estos dilemas? Ahí es donde entra en juego el juicio de ponderación, una técnica que nos permite sopesar los intereses en juego y encontrar un equilibrio justo. Para comprender el juicio de ponderación, primero debemos entender qué son los derechos fundamentales. Estos son derechos inherentes a todas las personas, reconocidos y protegidos por la Constitución. Se caracterizan por ser esenciales para la dignidad humana y el desarrollo integral del individuo. Sin embargo, en la vida real no siempre es posible disfrutar de todos los derechos fundamentales en su máxima expresión. A veces el ejercicio de un derecho puede entrar en conflicto con el ejercicio de otro. Por ejemplo, la libertad de expresión puede chocar con el derecho al buen nombre, o el derecho a la propiedad privada puede entrar en tensión con el derecho a la salud pública. Es aquí donde el juicio de ponderación se convierte en una herramienta invaluable. Esta técnica nos permite analizar los derechos en conflicto, sopesar su importancia y determinar cuál de ellos debe prevalecer en un caso concreto. El juicio de ponderación no es una fórmula matemática rígida, sino un proceso flexible que se adapta a las circunstancias específicas de cada caso. En este análisis del juicio de ponderación nos basaremos en dos obras fundamentales. La primera obra es la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy. En esta, Robert Alexy aborda de manera profunda y sistemática la naturaleza, el alcance y la aplicación de los derechos fundamentales en el ámbito jurídico. Alexy propone una teoría jurídica basada en principios, donde los derechos fundamentales juegan un papel central como normas de optimización que deben ser ponderadas y equilibradas en situaciones de conflicto. El autor desarrolla el concepto de ponderación como una técnica para resolver conflictos entre derechos fundamentales, destacando la importancia de considerar tanto la intensidad de los derechos en juego como las circunstancias específicas del caso. Además, Alexy argumenta a favor de una interpretación coherente y sistemática de los derechos fundamentales y alega que se tiene que tener en cuenta su dimensión objetiva y subjetiva, así como su relación con otros principios y valores constitucionales. Esta perspectiva teórica proporciona un marco sólido para entender y analizar críticamente el juicio de ponderación como técnica de aplicación de los derechos fundamentales. La siguiente obra es La estructura de los derechos fundamentales de Martin Borowski, en donde en esta Borowski examina detalladamente la estructura interna y la naturaleza de los derechos fundamentales. Borowski destaca la importancia de comprender la jerarquía de los derechos, así como su relación con otros principios constitucionales y su papel en la protección de la dignidad humana. En este contexto, el autor profundiza en el concepto de ponderación, que es fundamental para el análisis y la aplicación de los derechos fundamentales. Borowski argumenta que la ponderación es una técnica esencial para resolver conflictos entre derechos fundamentales, ya que permite encontrar un equilibrio justo en situaciones donde los derechos entran en conflicto. A pesar de su utilidad, el juicio de ponderación no está exento de críticas. Algunas de las más comunes son la falta de objetividad. El juicio de ponderación se basa en la valoración subjetiva de los derechos en conflicto, lo que puede generar arbitrariedad en las decisiones judiciales. Además, algunos argumentan que esta técnica no siempre garantiza una protección equitativa de los derechos, ya que puede favorecer a ciertos grupos en detrimento de otros. Otra crítica importante es que el juicio de ponderación a menudo no toma en cuenta el contexto social y político en el que se aplican los derechos fundamentales, lo que podría llevar a decisiones que no reflejen las necesidades reales de la sociedad. A pesar de estas críticas, existen formas de mejorar el juicio de ponderación y hacerlo más justo y equitativo. Una solución podría ser establecer criterios más claros y objetivos para llevar a cabo este juicio, de manera que se reduzca la discrecionalidad de los jueces y se garantice una aplicación más uniforme de los derechos fundamentales. Además, es importante promover un diálogo abierto y participativo entre los diferentes actores involucrados en el proceso judicial, incluyendo la sociedad civil y expertos en derechos humanos. Esto permitiría tener en cuenta una gama más amplia de perspectivas y garantizar una toma de decisiones más informada y democrática.